Buenos días para todos. Hoy vamos a dar inicio a la jornada de inducción o reinducción. Recuerde que la jornada de inducción se realiza al personal que va a ingresar por primera vez al establecimiento y la reinducción es el proceso por el cual damos a conocer la parte digamos, toda la información respecto a allá al establecimiento y relacionado con las funciones propias del cargo. Entonces, rápidamente voy a hacer un recorrido, un sondeo por todos los temas que vamos a manejar. Comenzamos hablando sobre la reseña histórica. En la reseña histórica hay que tener como referente que es un recuento sobre cómo la empresa ha evolucionado durante toda su creación y de acuerdo a eso pues se define cómo inició principalmente con su actividad económica y cambió a ampliar pues una gama de productos y servicios que ofreció e innovó pues con el pasar de los años, comenzó a hacer ese cambio, esa transformación en los procesos. ¿Cómo está en este momento en la actualidad? Si digamos establece alianzas comerciales con otros establecimientos para poder prestar esos servicios, y básicamente eso nos hace referencia a la reseña histórica de una empresa, de un establecimiento. ¿Por qué es importante conocerla? Porque de allí se deriva que el consumidor genere o el cliente genere una empatía con una marca con un nombre comercial, incrementa la cultura de la cooperatividad e incrementa la capacidad estratégica y la visión como se proyecta pues digamos el establecimiento a futuro, le permite generar un prestigio y además de eso también respecto al trabajador pues genera una confianza al conocer la historia de un establecimiento, porque pues entre más años tenga un establecimiento le brinda no solamente confianza al cliente sino también al trabajador, y además de eso genera un sentido de pertenencia hacia la organización o hacia la empresa. La misión es un conjunto de objetivos que se establece con el fin de generar un avance o generar una expectativa de cambio. Se expresa a través de una declaración, que es en este caso pues la misión, y se consigna mediante un objetivo claro con unas actividades que sean medibles a manera de definir cómo va a establecer una meta a futuro, en un futuro cercano o en su presente. La visión ya es mirar a futuro, entonces es mirar digamos a 5 años, se establece generalmente para un periodo de 5 años y es un logro, una expectativa que se desea alcanzar y se plantea como mecanismo para afianzar ese nombre comercial y establecer estrategias de mercado. Entonces generalmente, como les mencionaba, es a 5 años. Está el otro aspecto importante, que es la estructura del organigrama o estructura jerárquica, que nos define los canales de comunicación y las líneas de autoridad. Es una estructura muy simple donde está en la cabeza principal el gerente general y a su vez todas las dependencias o áreas del establecimiento, donde definen las responsabilidades y quién tiene a su cargo tiene a su cargo personal, y este se encuentra subordinado a su dirección. Esa es una estructura orgánica o jerárquica. ¿Cuál es la finalidad? Es identificar cuáles son las funciones de cada uno de los niveles de la empresa, de los cargos asignados en la empresa. Refleja los diversos tipos de trabajo. ¿Y por qué es importante definir unas políticas internas dentro de una organización? Las políticas corporativas o las políticas internas son los lineamientos que nos sirven como marco de referencia para poder operar un establecimiento comercial. Quiere decir que de acuerdo, digamos, a una actividad económica, al tipo de organización, por el número de empleados, su responsabilidad jurídica y su responsabilidad comercial y su responsabilidad en la parte pues financiera y contable,
se ciñe bajo unos criterios ya definidos por la ley. Entonces quiere decir que entre más, recursos maneje una organización o más riesgos genere para un determinado sector, pues tendrá que cumplir con unas ciertas normas y exigencias jurídicas que están, están reguladas por el gobierno nacional o por una orden o por un acuerdo municipal o por un decreto departamental, y que estamos en el forzoso, pues tenemos que cumplirlo y es de manera obligatoria y estamos obligados a tenerlo que cumplir. Entonces, de acuerdo a eso, definen unas políticas internas. Dentro de esas políticas internas podemos encontrar generalmente pues el reglamento interno de trabajo. Donde todas las empresas que tengan 10 empleados están obligados a tener que fijar o determinar el reglamento interno de trabajo, donde se define en sí cómo va a ser los turnos, cómo va a ser el manejo del personal, cuándo se otorgan permisos remunerados, qué son permisos remunerados y no remunerados, también cuáles son los cargos asignados, qué actividades se desarrollan en la empresa. En sí definen las reglas que debe cumplir el trabajador para poder ejercer su actividad, en este caso como empleado en una empresa. Pero además de eso también nos hablan sobre los derechos que tienen los empleados. Entonces hay otra política que es una política en seguridad y salud en el trabajo, que nos da los lineamientos, define unos objetivos claros y medibles que permiten determinar el desarrollo del sistema de gestión. Estos objetivos nos permiten a nosotros, asimismo, hacerles una trazabilidad mediante unas actividades que den cumplimiento a esos objetivos y se establecen unas metas. Esa política debe de tener la firma y debe garantizar una mejora continua y debe estar fechada. La firma es del representante legal y debe estar publicada en 2 partes de la empresa. Pero además de eso, esa política nos debe garantizar que estará disponible para todas las partes interesadas, así como en este caso, digamos, así como nos garanticemos la mejora continua mediante un proceso pues de implementación del sistema de gestión. Entonces, eso aplica tanto para la política en seguridad y salud en el trabajo, como para la política de calidad, como para la política de la norma de sostenibilidad ambiental. Entonces, además de eso, hay otra que es el reglamento de higiene y seguridad industrial. Ese reglamento de higiene y seguridad industrial nos habla en sí de todos los lineamientos que tienen que ver con la parte de riesgos. Entonces nos definen cuáles son los riesgos asociados a los cargos o los riesgos que están presentes en la actividad económica. Nos hablan sobre las amenazas también. Nos definen el uso de los elementos de protección personal, que es de carácter obligatorio. Cuándo podemos perder el derecho a recibir la dotación, que eso también está reglamentado en el reglamento interno de trabajo. Y también nos definen, qué acciones se van a encaminar para garantizar la prevención de riesgos. Esas son las políticas, que se manejan en la organización. Hay otra política que es muy importante, que es la política de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, que en este momento se está impulsando en las empresas o que desde hace muchos años se está manejando, pero ahora es más evidente. ¿Por qué? Porque no solamente es el consumo dentro del establecimiento, sino también el llegar bajo los efectos de esas sustancias. ¿Por qué? Porque si yo llego bajo los efectos de esas sustancias, no voy a poder desarrollar mi trabajo con los 5 sentidos, y en el sector industrial pues acarrea unos riesgos que son evidentes, los cuales pueden desencadenar en accidentes de trabajo que incluso pueden llegar a ser mortales.